para... Aquí está. Bueno, en lo que sube la diapositiva, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la psicología tiene diversas formas en que puede participar en lo que es la aplicación de la ley. Dentro de esta situación, pues encontramos lo que es la psicología de las leyes. En esa situación, tomamos en cuenta, por ejemplo, que los encargados tanto de diseñar como de aplicar o de vigilar las leyes son personas, y estas personas pues cuentan con toda diferentes características personales que van a influir en su desempeño, desde la forma de pensar, la forma en que ellos observan o aplican la ley. De esta manera, pues nosotros vamos a tener que participar con ellos para ayudarlos a tomar las decisiones o ver las cosas de una manera más práctica, de una manera más funcional. Ahí participaríamos en la situación de atender a la misma personas encargadas. Estamos teniendo un pequeño problema con la presentación de la diapositiva. Está cargando. Ok, aquí tenemos. Ok, ¿qué vamos a hacer en relación de la aplicación de la psicología en la ley y en este aspecto que es la psicología forense? Nosotros vamos a aportar esa situación de verificar los hechos. Por ejemplo, vamos a verificar los sucesos que nos piden para la investigación y vamos a aportar esa parte de la psique humana dentro de los procesos que nosotros vamos a investigar y vamos a atender. Más centrado en lo que es la autopsia psicológica, nos toca identificar, por ejemplo, la esfera psíquica de la persona, de la víctima, en el momento que sucede el hecho que nos atañe. Vamos a identificar, por ejemplo, en una situación donde no esté muy claro el deceso o la muerte de la persona, vamos a identificar si se debió a una muerte natural, si se debió a un accidente, a un incidente natural, a un suicidio o a un homicidio. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, nosotros vamos a dejar una huella mental o psíquica en la escena del suceso. Nosotros vamos a tener acceso a las diversas investigaciones o documentos que se desarrollen de la situación que estamos revisando. Nos vamos a permitir el acercamiento con las personas que están cerca o estuvieron cerca de la víctima. Vamos a atender, por ejemplo, qué es lo que estaba pensando o qué estaba sucediendo en la psique de la persona que estamos revisando. Ya que todas las personas, por ejemplo, nuestras acciones, nuestras decisiones,
nuestros actos, pues tendrán los tres aspectos que son la parte psíquica, la parte cognitiva y la parte conductual. Estas tres esferas interactúan de cierta manera que provocan que nosotros actuemos de diferente manera y de una manera muy particular en cada uno de nosotros. De ahí que cuando nosotros nos toque en esta situación revisar un suceso, vamos a tener que revisar o atender estas diferentes esferas. La investigación de lo que es autopsia psicológica se dividen en diferentes tipos o campos de investigación. El más utilizado es en el aspecto del suicidio, donde vamos a investigar, por ejemplo, qué sucedió con la persona que lo llevó a tomar esa decisión. Lo más recomendable es que la investigación que nosotros hagamos se haga posterior a 6 meses del suceso, pero no más de año y medio del mismo. Debido a que si nosotros tenemos acceso a realizar las entrevistas con las personas cercanas en un periodo muy cercano al suceso, estas se verán matizadas por el dolor, el proceso, el duelo, toda esta circunstancia que acompaña el dolor de los dolientes. Pero si nosotros realizamos esta investigación posterior a año y medio, en promedio, vamos a perder mucha información que está a nuestro alcance. Vamos a revisar, por ejemplo, los partes informativos, el informe policial, las declaraciones de las personas que estuvieron de primera instancia con la víctima. Vamos a revisar, por ejemplo, la escena del suceso. Vamos a identificar qué es lo que rodea esta circunstancia y vamos a realizar las entrevistas que sean más pertinentes. En este caso, pues, vamos a checar las características muy particulares de la víctima. Verificamos, por ejemplo, la edad, la situación económica, las características de la víctima, el identificar, por ejemplo, sus pasatiempos, su desarrollo tanto intelectual como profesional, así como los pasatiempos que esta persona tenía. Cuando una persona se suicida, no lo hace de una manera rápida e improvisa. De hecho, si revisamos los materiales o investigaciones sobre lo que es el suicidio, vamos a encontrar que una persona que intenta practicar este tipo de actos comienza a dejar señales desde tiempo antes de que pudiera presentarse la situación. Identificaremos, por ejemplo, si hubo mensajes previos al acto cometido. Identificaremos, por ejemplo, si dejó alguna nota, veríamos su desarrollo profesional o educativo, cómo se comportaba momentos antes de que sucediera esta situación. Verificaríamos la relación con sus amigos, el aspecto emocional o de relación que tenía esta persona con las personas cercanas. Si es una persona menor de edad, pues tendríamos que entrevistar a los padres, así como a los cuidadores, los maestros que estuvieron cercanos a la persona, vecinos o amigos o compañeros que le acompañaran en las diversas actividades que él realizaba, como pueden ser los de la escuela, como pueden ser alguna actividad de pasatiempo que tuviera pues la víctima. Si es una persona mayor, tendríamos que entrevistar a la esposa, tendríamos que entrevistar a los hijos, a los compañeros de trabajo,
Identificaríamos también, por ejemplo, si tuvo algún problema económico, legal, social, esta persona, que pudiera llevarlo a tomar esta decisión. Todos nosotros vamos dejando huellas némicas por todo nuestro pasar por el mundo. Nosotros vamos impregnando de nuestra personalidad, de nuestra forma de pensar, de nuestras decisiones, de nuestro criterio, todas aquellas partes donde nosotros convivimos. En nuestra casa dejamos muestra de nuestros gustos, de nuestro pasatiempo, de nuestras actividades. En nuestro trabajo nos relacionamos de acuerdo a nuestros criterios, a nuestra forma de pensar y a la forma de decidir. En nuestros pasatiempos, pues vamos dejando también esa parte de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención, a qué es lo que nos dedicamos. También debemos de tomar en cuenta que nuestra presencia social no es exacta en todos los ámbitos. Nosotros no nos comportamos de la misma manera en la escuela que en la casa. No nos comportamos igual en el trabajo que en el gimnasio o en algún espacio de hobby. Todas esas situaciones es la que nosotros vamos a tener que revisar para poder hacer un diagnóstico lo más cercano posible. Que nos lleve al punto crucial que nos toca investigar. En relación a la autopsia psicológica, nos toca revivir las 48 horas anteriores al suceso, desde qué hizo 2 días antes, a dónde estuvo, a dónde se dirigió, qué tipo de actividades tuvo que desempeñar durante esos 2 días, y qué es lo que lo llevó al lugar donde se encuentra. Vamos a identificar, por ejemplo, dentro de la exploración de la víctima, si era una víctima proclive, si se había dejado mensajes o no del suicidio, como ya lo habíamos mencionado, si era una persona que pudiera ser foco de de algún ataque, de alguna situación violenta. Todo eso nos lleva a crear toda una escenografía del suceso junto con la persona y de sus caracteres. Nosotros, cuando convivimos con las personas, vamos creando o dejando estas huellas némicas, como ya lo había mencionado, pero también de acuerdo a nuestras características, nos lleva a ser víctimas o victimarios de un sinfín de circunstancias. De acuerdo a nuestras características, vamos a ser sensibles a sufrir diversos sucesos o circunstancias que caracteriza nuestro proceder. Dependiendo de nuestro carácter, de nuestro manejo de emociones, de nuestro desempeño laboral, de nuestras formas de comportarnos, pues nos permite ver qué es lo que nosotros somos capaces de hacer o dejar de hacer o dejar que nos hagan en relación a nuestra propia personalidad. Hay personas que son proclives a ser víctimas de violencia. Hay personas que de acuerdo a sus características, desempeño o trabajo son víctimas de robo o tienen esas características de ser una víctima potencial para esas circunstancias. Por ejemplo, la forma en que nos desempeñamos, ¿no? Nos lleva a poder ser víctimas de algún tipo de suceso. De ahí que nosotros vamos a verificar esta circunstancia. La investigación de lo que es la autopsia psicológica se hace en diversos escenarios y países. Se va desarrollando poco a poco en relación a los diversos sucesos sociales que se van
desarrollando y el empeño que los investigadores van poniendo en esto, ¿no? Un poco de historia, aparece en 1947 las primeras investigaciones en La Habana, Cuba, sobre qué estaba sucediendo con los suicidios, debido a que estos estaban incrementando y estaban sucediendo cada vez más con personas jóvenes. Encuentran que características como el estado económico, la situación del país, el desempeño de su propia sociedad, pues los orillaba a esas circunstancias. Pero querían saber qué es lo que estaba sucediendo para también poder prevenir esta situación. En 1961, en Los Ángeles, comienzan con esta serie de investigaciones creando o intentando realizar algún tipo de modelo o protocolo para la investigación del mismo. Se aportan sobre los resultados sobre las diversas investigaciones, encuestas, revisión de estadísticas para verificar cuáles eran qué es lo que estaba incrementando esta situación. En 1980, la Asociación Médica Americana se interesa también en la alta predisposición de las muertes e intenta también su aporte para la implementación de algún tipo de protocolo de investigación. En 1995 se presenta la primera tesis sobre el modelo de investigación de la psicología forense. En 1997 se realiza en Honduras y Chile, esto en relación a todo lo que es la América Latina, sobre igual los aportes y el análisis de los resultados que se tienen de las diversas estadísticas. Pero es hasta 1997 donde aparece el primer modelo de asistencia psicológica. Se intitula MAPI. Es un protocolo de investigación bastante estructurado, con los niveles de fiabilidad y de atención con un alto porcentaje, que puede ser reproducible y revisable para la verificación de los resultados. Es un modelo que ha presentado hasta ahora los mejores resultados, los mejores avances, y respecto a las pequeñas modificaciones que se han hecho en los últimos años, pues ha incrementado su efectividad. Nos toca, por ejemplo, en este aspecto identificar, por ejemplo, la muerte de una persona y verificar si este no ha sido de una manera que se presente como clara o quede alguna duda sobre la misma. Vamos a identificar, por ejemplo, si la persona pudo haber muerto por muerte natural. Verificaremos sus estudios médicos, su historia patológica en relación a su estructura o desempeño físico, e identificaremos si es probable que haya sucedido. En el aspecto accidental, verificaríamos también cuáles son las circunstancias que rodean el suceso, identificando, por ejemplo, qué es lo que pudo provocar un tipo de accidente en esta persona. En el homicidio, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, así como nosotros somos proclives a tener algún tipo de accidente o algún tipo de ser víctima de algún tipo de abuso, también las personas que cometen algún tipo de homicidio o violencia hacia las personas se van relacionando de acuerdo a sus propias características.
de acuerdo a su proceder o desarrollo, van a presentar su potencial criminológico. Personas de baja estructura física, con desconocimiento sobre algún medio para atacar a las personas, pues preferirán a sus víctimas más débiles, más indefensas o más fáciles de violentar. En casos, por ejemplo, cuando la persona sufre de algún tipo de adicción, identificaremos su control de impulsos, su control emocional, su relación con grupos criminógenos o algún tipo de actividad que lo pudiera poner en la circunstancia que a nosotros nos interesa. Algunos principios de la autopsia psicológica menciona que la víctima deja evidencias psicológicas en la escena de la muerte y en los espacios que habitó y en sus obras. Desde fotografías que se encuentran dentro de su cuarto, el tipo de libros u obras que lee, el tipo de huella digital que también nosotros vamos dejando. En estos días se ha incrementado más el uso de los dispositivos móviles y respecto a esto, pues nosotros también revisamos cierto material, ciertas páginas de acuerdo a nuestros intereses. Y en relación a eso también vamos dejando nuestra huella e identificaremos sus pasatiempos, las relaciones que establece, los grupos con los que se atañe. Por medio de esta técnica se buscan las huellas psicológicas y la conducta de una persona. Han dejado en vida, pudiendo describir y comprender el perfil probable de la persona, de la personalidad de un fallecido. Detectar los factores de riesgo suicida y su estado mental. Identificaremos, por ejemplo, si la persona sufría de algún tipo de trastorno mental, algún tipo de deterioro, algún tipo de alteración que pueda representar algún cambio en su psique. Veríamos, por ejemplo, si esta persona ya tiene una historia previa, si ha tenido ingresos a algún tipo de atención psiquiátrica o psicológica, el tipo de desempeño social que ha ido teniendo hasta el suceso que estamos estudiando. La autopsia psicológica en el ámbito penal, pues ya lo habíamos revisado, va a repercutir o vamos a aportar información sobre el desarrollo de los delitos y de los sucesos o algún tipo de violencia en contra de las leyes o protocolos. En la autopsia psicológica en el ámbito civil, vamos a identificar, por ejemplo, si la persona se encontraba en un estado mental óptimo y adecuado en el momento que está firmando algún tipo de documento. En el caso de los testamentos, en el caso de la sucesión de bienes, en el caso de sucesión de algún tipo de derecho social o económico que la persona haya realizado y cómo se encontraba en esa circunstancia. En la autopsia psicológica, pues nos toca reconocer las causas que determinan esas muertes, definir el perfil psicológico de la víctima, detectar las poblaciones vulnerables, como es el caso, por ejemplo, de los niños, niñas, adolescentes, el caso de mujeres jóvenes, de mujeres con ciertas características laborales, si tienen en alguna circunstancia muy específica, como es la atención de niños pequeños, o se desempeñaban en alguna labor que los pudiera poner en riesgo, como puede ser el trabajo en alguna institución, el trabajo en una empresa donde se manejen valores, se maneja algún tipo de beneficio hacia
a más personas, también vamos a identificarlo. Y en grupos vulnerables, pues, personas de mayor edad, personas con algún tipo de adicción, personas con retraso o alteración mental, personas, por ejemplo, que sufran de algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa que represente alteraciones tanto físicas como mentales y que pudiera desencadenar en este suceso. Uno de los aspectos también de la psicología forense, pues, es diseñar programas o proporcionar la información para el diseño de los programas preventivos y que podamos evitar en un futuro que estas situaciones se repitan o que representen algún tipo de incremento que llame la atención. El modelo de autopsia psicológica, el MAPI, como ya se los había mencionado, es presentado por la doctora Teresita García Pérez en Cuba en relación al análisis de diversas historias clínicas y sucesos representativos. Para administrar el MAPI, pues es necesario echar mano a toda la información que recolecta hasta el momento, y dicho modelo pues ha sido validado a partir de investigaciones a partir de 1991 y posteriores. En este modelo vamos a, por ejemplo, validar los factores de riesgo suicida que pusieran en esta circunstancia a nuestra víctima, como ya lo habíamos mencionado, verificar si era proclive, si había alguna circunstancia económica, emocional o social que lo llevara a esta circunstancia, si tuvo alguna decepción amorosa, si cruzaba por algún problema afectivo, algún rompimiento de pareja, un divorcio, problemas dentro de la familia, algún familiar enfermo que pudiera alterar su estado emocional. Valoraríamos el estilo de vida del occiso. Muchas veces, por ejemplo, los suicidas no van a tomar una acción tan práctica y tan inmediata, sino que van a tener conductas de riesgo que tarde o temprano los llevan a este fin. Por ejemplo, personas que conduzcan en estado de ebriedad, personas que les guste conducir a altas velocidades, deportes de riesgo, como es el alpinismo, el paracaidismo, las carreras, el manejar motocicletas, manejo de ciclismo de alta montaña, que son actividades que ponen el incremento a estos sucesos. Determinar el estado mental en el momento de la muerte. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, revivir las últimas 48 horas de nuestra víctima para verificar si hubo algún suceso que lo pudiera llevar a tomar esta decisión. Establecer las áreas de conflicto y motivacionales. Si tuvo algún tipo de problema en alguna de las diversas esferas en las que él se desempeñaba. En diseñar el perfil de la personalidad del occiso. Identificar las características particulares y personales de nuestra víctima. Si era una persona que sufría de trastorno bipolar, trastorno maníaco-depresivo, si era proclive a las depresiones, a las autolesiones, o eran personas que, por ejemplo, buscaban el acto suicida indirecto, que pudiera ser el uso de drogas, el verse inmiscuido en diversas situaciones de violencia, ya tanto que las provocara o que buscara estas circunstancias. Determinaremos también si existían señales de aviso presuicida, determinaríamos si existe un estado presuicida,
en relación a las características que identificamos. Le daríamos un peso más importante a lo que son, por ejemplo, el uso de sustancias. Si hubo historia anterior a intoxicaciones, qué tipo de sustancia también consumía, identificar, por ejemplo, si el grupo en el que se relacionaba existen historias de suicidio. Identificaríamos, por ejemplo, también si en su familia hubo algún suceso parecido, o se permitía o se favorecía el consumo de drogas o de actos peligrosos para la persona. Descartaríamos la patología psiquiátrica, como son los trastornos bipolares, el maníaco depresivo, depresión, ansiedad, trastornos antisociales o parasociales. Y los síndromes mentales orgánicos que también pudieran llevar a nuestra persona a esta decisión. Identificaríamos también los factores genéticos, como algún tipo de trastorno orgánico que le pudiera causar altos niveles de ansiedad o de frustración a nuestra víctima. Alguna amputación, algún deterioro o enfermedad que afectara sobre medida su funcionamiento normal. Antecedentes familiares de suicidio, la edad y sexo. En relación a la edad, pues se presentan los suicidios en un periodo mayor entre los 12, 13 años a los 35, 40 años en relación a un acto impulsivo. Posteriores se dan cuando las personas han sufrido algún problema emocional. También vamos a identificar que los hombres intentan en menor medida un acto suicida que las mujeres, pero son los que más lo logran, debido a que los hombres utilizan medios más violentos y más efectivos en este rubro. Por ejemplo, utilizan armas de fuego, sogas, algún tipo de arma punzocortante o algún evento mecánico como es la estrangulación con algún tipo de soga. Las mujeres pues van a buscar alguna medio más fácil, más accesible, como es el cortar las venas, como es la intoxicación con algún barbitúrico, con algún medicamento, la estrangulación en una manera menos violenta que lo hacen los hombres. Las mujeres lo intentan más, pero lo logran menos. Algunos aspectos que van a poner a nuestra víctima en esta circunstancia, pues es la edad, el sexo, identificar cuáles son las características que dependen de cada uno de ellos, el estado civil, las personas que presentan más un acto suicida son las personas que han abandonado algún tipo de relación, divorciados, viudos y solteros por diversas causas. Personas que tienen una práctica sexual no tan generalizada, y en este caso no quiero estigmatizar a nadie, pero se han presentado gran número de suicidios en esa parte. Vamos a identificar, por ejemplo, también los factores sociales, el estado civil, los divorcios, la soledad, lugar de residencia,
en qué ambiente social se ha desempeñado, se ha desarrollado y cuál es el grupo de convivencia, de amigos que tiene la persona. En esta situación identificaremos, por ejemplo, la cantidad de redes sociales que pueda tener nuestra víctima. Cuando hablo de redes sociales, no estoy hablando de las redes que se han popularizado. Hablamos de las redes de apoyo, las redes de convivencia, con cuántos amigos contaba, qué tipo de amigos tenía, tenía una familia conformada y bien estructurada, o tenía problemas dentro de la misma, con qué progenitor se relacionaba más, con el padre o la madre, o si era de una familia empastada, reconstruida, o monoparental, o algún nuevo modelo de convivencia. Eso nos lleva también a que identificar ciertas características de nuestro sujeto de estudio. La capacidad o desempeño laboral que pudiera tener la persona, si tenía un empleo duradero, si se desempeñaba adecuadamente en un ámbito específico, si tenía circunstancias que lo favorecieran en su desarrollo profesional y económico o viceversa. Identificar también esas características de nuestro sujeto, si no tenía empleo, si era incapaz de mantener un empleo por más de 3 meses, si cambiaba continuamente de residencia, si cambiaba de lugar de trabajo. Eso nos lleva a crear nuestra imagen psíquica de nuestra víctima. En los factores sociosanitarios que pudiera tener la persona, las costumbres de convivencia, si se cuidaba, si no se cuidaba, si tenía algún tipo de enfermedad, y a este tipo de enfermedad le prestaba la atención necesaria. Si sufría de diabetes, por ejemplo, que tuviera la atención adecuada, el apoyo familiar, médico y social necesario, debido a que también enfermedades crónico-degenerativas van a representar alteraciones emocionales muy repentinas para las personas, cambios emocionales muy radicales en su diario vivir, y pues puede provocar este suceso. Esto en la situación de la diabetes, pero también podríamos tener, por ejemplo, personas con cáncer, personas con pérdida de vista, con pérdida de algún tipo de función que puede alterar su estado emocional. Identificar, por ejemplo, los aspectos de agresividad dentro de su ambiente, en qué tipo de lugares convivía, en qué se desempeñaba, en qué lugar desempeñaba sus actividades. Revisaríamos también su factor muy particular en relación al desempeño de actividades normales. Era una persona sociable, apática, agresiva, con algún problema de competencia social que deteriorara su desempeño, su desarrollo. Características respecto a su condición física en relación, por ejemplo, al cansancio, a la desesperación. Hay personas que responden de muy mala manera a situaciones de estrés o de ansiedad, que provoca circunstancias de autoagresión o de interacción con las personas con las que convive. El estado de ánimo, cómo se representa o cómo se ha desarrollado en relación a cierto periodo de tiempo. Durante 6 meses anteriores, y manejaba unos niveles emocionales adecuados,
Si identificamos alguna problemática o circunstancia que pudiera alterar este estado emocional. Las propiedades que encuentra la persona en su hábitat común, como puede ser el acceso a armas de fuego, a objetos punzocortantes o alguna herramienta u objeto que pudiera ser utilizado. Fármacos de fácil acceso y las condiciones de vida. Dentro del mismo protocolo que de cierta manera se ha ido especializando, se ha ido focalizando más en la atención y que ha dado mejores resultados, pues presenta estándares de medición en 4 esferas, que es la parte interpersonal, la esfera emocional, la parte psicosocial y la parte mental. De ahí recogeremos la información en un protocolo ya establecido, en una estructura muy bien definida, pues los aspectos personales, todos los datos que nos sirvan para la identificación del mismo, el grupo racial a la persona que pertenece, el estado conyugal, la escolaridad que tiene la víctima o que tuvo la víctima, la ocupación, las creencias religiosas que él practicaba, los antecedentes patológicos personales, los antecedentes psicopatológicos familiares o historia de su desarrollo social, tomando en cuenta, por ejemplo, si tiene alguna persona enferma o él estuvo enfermo, si ha habido fallecimientos, si cuenta con antecedentes delictivos, con antecedentes penales, con antecedentes de conducta antisocial, con antecedentes de haber estado interno en alguna institución de readaptación social. Identificaremos también la parte física de las personas o convivientes, de los padres, de los hermanos, si hay fallecidos, si no hay fallecidos, si ha tenido algún tipo de patología. En la parte de hermanos, identificaremos estas mismas circunstancias. En caso de que la persona pues ya tuviera o haya desempeñado el rol ya de padre o haya establecido algún vínculo familiar duradero, pues también identificaremos si todas esas características se presentan en los hijos o convivientes. Hábitos tóxicos como es el tabaco, el café, drogas legales o ilegales, bebidas preferidas o preferencias de consumo, así como la cantidad de estas sustancias que son consumidas. Identificaremos su estado mental o cognitivo en las últimas 48 horas, el nivel de conciencia que tenía la persona, la capacidad de atención, de estructura del diálogo, capaz de identificar o de estructurar algún tipo de discurso, tanto hablado como mental, y las características del lenguaje no verbal que estaba presentando esta persona. Identificaremos las capacidades de sensopercepción, la parte cognitiva también, el pensamiento, algún tipo de trastorno dentro del contenido de los procesos mentales, la esfera de relación consigo mismo, con los demás y con las cosas o circunstancias que le rodeaban. Todas esas características vamos a analizar y registrar en lo que es el protocolo, y esto nos dará de cierta manera pues la autobiografía de nuestra víctima, recabando toda la información de las entrevistas que hemos realizado y de los
partes informativos o documentos que se hayan derivado de la misma, para poder aportar la información necesaria e informar a las personas que nos hayan encargado este tipo de atención o de estudio, pues si la persona fue capaz de provocarse o de actuar un proceso de suicidio. No sé si haya alguna pregunta hasta el momento. Si queda alguna duda. Está mencionando que por el momento no tenemos alguna duda. Ok. Pues esto es a grandes rasgos lo que representaría nuestra labor como psicólogo forense en este rubro tan específico como sería la autopsia psicológica. En este momento pues solamente abordamos lo que es el aspecto de que si la persona pudo o no pudo haber realizado el suicidio, pero quedan aún muchos aspectos en los cuales nosotros podemos también aportar información. Podemos ir desarrollando nuestro conocimiento y aportando una diversidad de resultados en base a este tipo de investigaciones. Pues si no queda alguna duda, algún comentario, pues solamente me queda agradecerles su participación y de cierta manera también el agradecerle al centro su invitación para poder aportar esta pequeña charla acerca de este tema. Bueno, pues antes que nada, otra vez, buenas noches a todos. Como ya lo había contemplado el maestro Lira, ¿no hay alguna pregunta para él? Creo que no, alguna duda, creo que quedó todo claro. Y pues no, creo que sí hay una pregunta. David García Contreras, ¿podrías prender tu audio, por favor? Maestro, buenas noches, un gusto saludarlo. Gracias. Bueno, a todo el grupo del centro. Hace un ratito comentó sobre esta parte de cuando es un homicidio, ¿no? Creo que esa parte estaría muy buena que la abordara, desde el sentido, ¿no? De que usted dejamos huellas, de cómo se trabaja o de cómo el homicida deja esta parte, ¿no? De, digamos, de señales de lo que él está buscando, lo que mencionaba de un grupo pequeño, donde, o digamos, una persona pequeña que pueda mantener el control de grupos vulnerables, pero también la otra parte estaría muy bien, ¿no? De unas personas que son antisociales, digamos, que tienen un tamaño muy grande y toda esta parte de cómo mantienen el control también con sus víctimas, creo que sería algo interesante a tratar, maestro, al menos desde mi punto de vista. En esta parte coincido con usted en lo que son adicciones, de que todo adicto, pues al fin de cuentas también termina siendo suicida, ¿no? Yo termino trabajando con este grupo de personas y es importante el haberlo tomado desde el punto de vista de un psicólogo forense. Gracias, ¿eh? Ok, realizando un poquito más de aportación en ese tema, vamos a identificar, y se ha hecho muchos estudios en relación a cómo las personas violentan la ley y de qué manera, qué tipo de actos antisociales las personas van representando. Todos nosotros, como ya habíamos mencionado, somos factibles o proclives a ser víctimas o participar en algún suceso. Asimismo, la relación entre víctima y victimario no es causal. Bueno, más bien, no es
ocasional, sino más bien va a existir causas o predisponentes que van a llevar a la víctima a ser un foco más, como diríamos, que pueda ser más factible de caer en esa situación. La víctima y victimario van a desarrollar no solamente características de personalidad que se complementan, sino más bien una labor de interacción bastante compleja. Mucho se ha hecho en la identificación, por ejemplo, de los diversos tipos de delito y las personas que lo practican. Tocando un poquito de criminología, pues vamos a encontrar personas, por ejemplo, que son más proclives a hacer un delito de cuello blanco en relación a su capacidad mental, a su estado socioeconómico, a la capacidad intelectual, a su desempeño como persona y las circunstancias laborales lo que le permiten. Vamos a encontrar personas, por ejemplo, que son más proclives a hacer o a cometer un delito más violento, robo con violencia, homicidio, algún tipo de lesión con arma de fuego, arma blanca, y que si a esto le unas el consumo de sustancias o de drogas, pues le va a facilitar el paso al acto. Identificaremos también personas con delitos en relación a estados emocionales, por ejemplo, homicidios simples, donde el esposo celoso encuentra ciertas características que desarrollan el evento y agrede, violenta y asesina a la esposa o en situación de parejas, por ejemplo, al amante, a la novia, a la pareja ocasional. Se ha hablado mucho de las características de cada uno de las personas criminógenas, pero se ha abordado muy poco en relación a que las víctimas también son una parte activa y funcional en esta diada. Las personas que son violentas lo van a hacer con aquellas personas que se permitan ser violentadas. En este caso, por ejemplo, en uno de los estudios encontramos, en uno de los análisis que hicimos anteriormente, encontrábamos que las personas más violentas dentro de las relaciones de pareja eran, por ejemplo, las personas en unión libre, más que los que estaban legalmente o formalizados un matrimonio. Encontramos también que las personas que eran solteras, que tenían parejas ocasionales, eran personas igual con un porcentaje alto de una acción violenta hacia sus parejas. En relación a los porcentajes bajos que encontrábamos en personas solteras, puesto que no tenían a quien violentar, y personas viudas o divorciadas, que también no había con quien realizar este tipo de situaciones. Entonces, si nosotros identificamos o hacemos un poco más de investigación en lo que sería la victimología, encontraríamos que las víctimas juegan este papel de permitirse también victimizarse. En una relación de pareja, por ejemplo, la primera vez que una mujer, bueno, en este caso hablando de pareja, porque también puede ser violentado un hombre, la primera situación en la que la persona es víctima o es foco de violencia es una víctima. En las sucesivas ya es colaborador de la misma circunstancia, está permitiendo este tipo de sucesos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de homicidio, identificaríamos qué es lo que rodeaba a la víctima en relación a las circunstancias que estamos investigando. La edad, si era una persona joven con problemas de algún tipo de interacción social, retraída, qué tipo de personas podrían violentarla y de qué manera. ¿Sí? Por ejemplo, recuerdo un caso donde la persona fue una
situación bastante nombrada en medios sociales, ¿no? La chica es llevada a un hotel de paso y posteriormente es encontrada muerta por ahogamiento y con daños de violencia. Haciendo el análisis se encuentra que era una persona con algunos problemas de interacción social, bastante retraída, que frecuentaba ciertos lugares en búsqueda de compañía social, pero no era una persona con la suficiente interacción o habilidades sociales que le pudieran permitir manejar este tipo de circunstancias. Se ve relacionada con una persona oportunista, con problemas de personalidad, antisocial, con problemas de drogas, que desencadena esta circunstancia. Y asimismo, vamos a encontrar que todas las características que rodean la escena del suceso nos van a dar esta información. Desde qué lugar fue, a qué horas fue, en qué situación geográfica o demográfica se representa esta situación, y de ahí aportaremos la información necesaria para determinar algunas líneas de investigación o procedimientos o carpetas informativas. A veces dentro de la investigación de los homicidios no se tiene toda la información necesaria en relación al victimario, pero a la víctima pues la tenemos presente cualquier cosa que se pudiera utilizar para el diseño de una personalidad o perfilar algún tipo de delincuente. De ahí este tipo de investigación que nosotros de cierta manera podemos aportar como psicólogos forenses a este tipo de investigación. En México, digamos que sí tenemos un marco importante para aportar este tipo de conocimiento. Lamentablemente no se le ha dado el peso necesario o la importancia determinante para este tipo de investigaciones. Sí se han hecho un sinfín de estudios, investigaciones y aportaciones, pero no hemos logrado todavía ese nicho tan importante como es en otros países, como es en España, donde hay toda una carrera para perfilar criminales y víctimas y victimarios, como es en Estados Unidos, que también hay todo un desarrollo intelectual, académico e institucional para la investigación. En México, aunque tenemos pues nombrado algunas instituciones, algunos procedimientos, todavía estamos cortos en este tipo de investigaciones. Si tú buscas material acerca de esto, pues es más fácil que encuentres material del extranjero que material nacional, material que haya sido aportado por alguna investigación propiamente del país. No sé si con esto te queda un poco más claro esta circunstancia. Si hay alguna otra pregunta. Gracias, maestro. Es algo muy importante la señalización, esto de la victimización y la participación a veces de las personas, ¿no? Porque también a veces se malentiende, ¿no? Creo que la sociedad es una sociedad en cierto punto enferma y pues es el por qué permitimos a veces esta parte de violencia. Porque como usted lo dijo, primero somos victimizados, disculpe, y posteriormente ya participamos abiertamente. Muchas gracias. Sí, y en relación también a eso, algunos investigadores o criminólogos mencionan que cualquier persona
puede ser causal de algún hecho delictivo, como cualquier persona puede también ser víctima de algún hecho del mismo tema. En este caso, pues nos queda profundizar sobre la investigación del suceso y aportar un poco más de información respecto a ese nicho. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de alguno de los participantes que está? ¿O es la única pregunta para el maestro? Creo que ha sido todo, maestro. Creo que antes que nada, muchas gracias por su ponencia en este tema tan importante que es autopsia psicológica, y también agradecerles a los participantes por haberse dado el tiempo de estar con nosotros, y no se olviden también de seguirnos en nuestras plataformas digitales al Centro Psicológico CAIP, y de antemano muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.